Descargo de responsabilidad. El material informativo y educativo contenido en este documento está destinado a promover la comprensión general y el diálogo del procesamiento de GANS. Dicha información no está destinada a sustituir la atención médica, formación clínica, experiencia o juicio del profesional. Para pacientes e individuos, dicha información no debe ser un sustituto del asesoramiento o asesoramiento médico, terapéutico o de atención médica profesional. Para problemas médicos o preocupaciones, incluidas las decisiones sobre medicamentos y otros tratamientos, los lectores, espectadores, oyentes siempre deben consultar a su médico o, en casos graves, busca ayuda inmediata del personal de emergencia. La información de prescripción, los procedimientos y el uso de la información de dispositivos médicos deben ser realizados solo por personal médico debidamente capacitado y certificado. Renunciamos específicamente a cualquier garantía expresa o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Dicha información se proporciona tal cual y se cree que es precisa en el momento de su publicación, pero es trabajo del espectador evaluar la exactitud de cualquier información encontrada en esta presentación. Cada caso presentado es de su propia experiencia, aplicada por ellos mismos, para sí mismos y aplica solo a su caso. Toda persona que experimente problemas de salud debe buscar consejo médico profesional y consultar el tratamiento con su médico. Los procesos de equilibrio del plasma descritos en este documento son un proceso que apoya al cuerpo, pero no reemplaza el consejo médico o las terapias a las que uno ya está sujeto. 612 taller de buscadores de conocimiento del 16 de octubre de 2025. Mr. Keshe, sí, muchas gracias. Buenos días, como siempre, donde quiera y cuando sea que escuchen esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de las Naves Espaciales de la Fundación Keshe. Les damos la bienvenida de nuevo. En las últimas semanas y meses hemos abordado temas muy diferentes. Recibo muchas preguntas sobre diferentes temas o sobre temas de las enseñanzas de los meses anteriores, semanas anteriores o una combinación de ambas. Por esta razón decidí ampliar el tiempo de preguntas para profundizar en las preguntas que puedan tener sobre el tiempo, el 3I y cualquier otro aspecto de las enseñanzas del año pasado. La última vez que tuvimos esta sesión fue hace más de un año, quizás incluso más. Así que comenzamos porque la próxima semana abordaremos nuevos temas de la enseñanza, muy versátiles, directos al grano y espero que comprendan la razón de nuestra postura. Este año hemos abordado alma y transmutación. Hemos abordado el tiempo en las últimas 3 ocasiones, incluyendo lo que llamamos el objeto celestial, el 3I. ¿Tienen alguna pregunta que nos traiga a esta situación? Recuerden que hemos probado algo muy nuevo. Esta es una de las razones por las que planteo esta pregunta. Hoy, como siempre, se está produciendo una revolución en el mundo de la ciencia, como siempre, donde saben que están presentes. No se concentren en algo especial, sino que dejen el espacio para ver cómo ustedes, como buscadores de conocimiento, interactúan con el nuevo cambio. La razón se explicará más adelante, quizás la semana que viene, o la siguiente, o cuando sea. Esto forma parte del desarrollo de la tecnología en transmutación. Así que háganos saber cómo se sienten hoy y en los próximos días y semanas, ya que esta prueba nunca se ha realizado. Ya explicamos que estamos trabajando en algo y por primera vez hoy literalmente los estamos impactando con ello o poniéndolo en práctica. Las unidades de enseñanza ya están incorporadas al sistema y será muy interesante si desean participar, incluso si están en YouTube o en otro lugar. Tienen sus micrófonos abiertos. Esto forma parte del trabajo de la estructura. Necesita comunicarse para recibir. Recibirá lo que llamamos conocimiento de ustedes sin tener mucho que ver con ello, pero abre el canal. Esto forma parte de la nueva tecnología que desarrollamos. Esto forma parte del sistema de transmutación, pero a un nivel muy específico. Estamos probando para ver las limitaciones
y hasta qué punto podemos cambiar, generar cambios, entregar o quitarle lo que queremos. Nunca tuvimos acceso a este conocimiento como sistema. Está disponible hoy, se ha instalado y se cargará según corresponda. Y si tiene alguna pregunta, puede preguntar y veremos si podemos compartir el conocimiento. Preguntaba la señor Keishe, en la última enseñanza usted dijo que Jesús no comprendió plenamente su misión y por eso terminó en la cruz. Cuando no cumplimos nuestra misión, estamos endeudados y de alguna manera tenemos que pagar. Y por eso el destino de Jesús fue la cruz. ¿O fue un episodio de la cruz o una consecuencia del apego a la fisicalidad que le impidió transmutar y liberarse al no someterse a la cruz? Mister que se debe comprender que tenemos un compromiso físico y un compromiso del alma y tenemos condiciones de apego y desapego. Toda la estructura o cuando hablamos de esta condición con Cristo es mucho mítica, simbólica y ha cambiado de esta manera para que sea creída y aceptada. Cuando hablamos de cómo fue crucificado por los romanos, fue un comportamiento físico, no porque lo que llamamos la dimensión del alma. Lo que oímos, lo que hemos visto en la literatura, los 3 días, la ascensión y demás, es lo que los gobernantes de Roma añadieron para incorporarlo al mitraísmo. Para comprender la estructura completa del retorno hay que leer y comprender la vida de Mitra y Zoroastro y lo que llamamos la vida según la cual se estableció el mitraísmo. Así que no se debe tomar literalmente, sino separarlos de muchas maneras. No hay que mezclarlos, sino que tener en cuenta cómo se unieron. Que los cristianos desearan que Cristo fuera crucificado, el símbolo de la venida de la cruz y la resurrección, es lo que corresponde a la parte de los emperadores, que es el mitraísmo. Y esto, como vemos claramente, se ha hecho muchas veces en la historia de las religiones y luego en ese proceso parte de ello fue pulido por los judíos. Así que cuando hablas de la resurrección de Cristo, de su crucifixión, la señal de la cruz era algo físico, un castigo por un acto. Solían colocarla en todo el camino desde Roma hasta Palestina, o donde quiera que fueran, para que la gente no olvidara su lealtad y comprendiera lo que hacían mal. Hemos cambiado como raza humana. La cruz se erigía para que todos los que no encajaban en el sistema, y se han visto en las últimas 24 o 48 horas, en el mismo país donde se erigieron las cruces, se colocó la corona en la cruz. Hemos visto cómo jamás expulsaba a la gente a la calle y les disparaban delante de otros. La humanidad no ha cambiado, pero de alguna manera hay alguna diferencia entre la explicación de la resurrección y la conciencia del alma con la posición de lo que vimos ayer o anteayer en los medios. Por ejemplo, en Gaza expulsaron a 7 personas a la calle y les dispararon en la cabeza. Simplemente el método ha cambiado, pero el miedo, el castigo y todo lo demás siguen ahí. El hombre no se ha movido en 2000 años. Quizá ha empeorado, ha retrocedido. Así que entienden esto, entienden sobre el alma, lo que hizo, el mensaje que transmitía y lo que decidió cambiar. Su regreso es una repetición de la vida de Mitra, su resurrección, su ascensión y demás. El aislamiento y la razón por la que intentan separar las religiones y no le mencionan otras es porque explica que es solo una repetición de historias diferentes, porque la historia transcurrió lo que llamamos el imperio persa, ahora en Palestina y Roma, y tuvo que ser adaptada a cambiar el nombre y la historia sigue siendo la misma. Así que al colocar la cruz y colocar a Cristo sobre ella, fue un castigo por su vida adúltera. Es parte del placer de la vida. Por otro lado, hay otro mensaje, pero es correcto. Pero esta segunda parte, después de ser crucificado, consciente de su posición, se traduce en la vida del mitraísmo. No tiene un parangón en el cristianismo verdadero, pero se acepta porque está escrito y se enfatiza una y otra vez. Vemos eso de nuevo, cómo actúan los gobernantes y lo que han hecho. Vemos lo mismo en la Palestina hoy. Nada ha cambiado. La cruz ha cambiado de repente.
Y quienes no pertenecieron a una nación, vemos lo mismo en Palestina hoy. Nada ha cambiado. La cruz ha cambiado de repente. Y quienes no pertenecen a una nación se han apoderado de la misma zona, de la misma tierra que en tiempos de Cristo. Vemos a los sionistas, a los judíos y lo que llamamos judíos, que en realidad ni siquiera son judíos que están en la tierra. Los judíos que están en la tierra, nacidos en Palestina, son judíos. El 90% de quienes viven hoy en Israel no son judíos. Son una tribu que vino del norte de Europa, que perdió mucho tiempo y estuvo al borde de la ruina debido a su creencia en matar niños, chupar sangre y demás. Cuando fueron derrotados se les dio a elegir hacerse cristianos, musulmanes o judíos. Y esta tribu, la tribu perdida, tras perder su guerra de 100 años contra los musulmanes, eligió llamarse judíos. Y así es como se crearon los judíos de Ucrania y el resto del mundo. No tienen ni idea, no conocen el judaísmo. Para que los líderes no fueran asesinados hace unos 700 u 800 años, se llamaban judíos o podrían haber sido todos musulmanes. En Palestina, los judíos habían podido ser musulmanes, cristianos del centro de Europa, y luego llegaron a Polonia y al resto. Y eso es lo que tenemos hoy en Israel, el nombre del judaísmo, pero en realidad es un negocio. Hay empresarios a quienes se les da la opción y ahora tenemos lo que llaman el régimen sionista. No tiene nada que ver con la religión. Fue lo mismo con los romanos. Los romanos es una repetición de hace 2000 años. Y por eso hay dos sectas judías que gobiernan Israel. La primera, los judíos europeos que no tienen sangre ni una sola gota de sangre judía de ellos. Simplemente tuvieron la opción, hace 600 o 700 años, tras perder una guerra, de ser destruidos, de ser exterminados, porque creían en el paganismo y todo lo demás, donde matar niños y sacrificar cuerpos era la norma. Y cuando perdieron una guerra de 100 años, se les dio la opción, se convirtieron en el judaísmo. Lo que se ve en Ucrania es que todos los judíos, judíos de Europa del Este, no tienen ni una sola ascendencia judía. Son hombres de negocios. Eran como eran y aún pueden robar y todo lo demás. Y ahora llegaron a un acuerdo con Hitler para Palestina. Y eso es lo que vemos ahora. Son negocios, no religión. Lo mismo ocurre con los romanos. Palestina era un negocio del que obtenían sus aceites y todo lo demás. Así que la historia se repite. Al estudiar la historia de esa zona, se ve cómo esta gente lo ha cambiado todo deliberadamente junto con muchas otras cosas para que se ajustara a sus deseos. Los rituales han cambiado. Todo lo demás ha cambiado para encajar en lo que llamamos un marco de trabajo que no se ajusta a la realidad histórica. Cuando vemos, muchos de nosotros observamos, vemos a los judíos ir a la Gran Muralla. ¿Qué es esta Gran Muralla? ¿Alguien se lo ha preguntado? Simplemente la vemos, se golpean la cabeza y se inclinan hacia adelante y hacia atrás. ¿Alguien nos ha explicado de qué es esto? Es una muralla que fue erigida en el límite de la ciudad, en cierto modo por los romanos. Y si lees la historia, ¿cómo es que los hombres temblaban y ninguna mujer iba a esta muralla? Y si lo analizas, es un comportamiento sexual, porque de nuevo se remonta a la mujer que adora, en lo cual se remonta al mitraísmo que surgió para crear una muralla, hacerle el amor a la muralla. Si lees la historia, entonces comprenderás lo significante que es esta religión. Es un sistema para ganar dinero. Y de nuevo, lo que se suma en la cultura centroeuropea, lo que llaman compuesta por judíos. ¿Alguna vez has visto a una mujer ir a la Gran Muralla? En la Gran Muralla se golpean la cabeza y se inclinan hacia adelante y hacia atrás en su comportamiento sexual. Es hacer el amor con una mujer, con lo que llaman un hada, lo cual se remonta a la historia del mitraísmo, estar enamorado. ¿Has visto alguna vez a una mujer acercarse a la muralla? ¿Nunca te lo has preguntado? Las lesbianas no existían en esa época. Así que cuando se habla de la historia de las religiones en esta área, hay que entender cuál era la realidad que se recibe físicamente
¿Y cuál es la conexión histórica con la época? La ideología de adoración de un ángel. De nuevo, proviene de Mitra. Y ahora los llamamos judíos europeos. La han colocado contra la muralla, donde los romanos construyeron la gran muralla de lo que llamamos los límites de la ciudad. Todo lo demás fue destruido por dentro, no quedó nada en Jerusalén original. Y luego añaden el acto de ese comportamiento sexual a la muralla. Entonces, entiendes cuando nosotros como humanos históricamente seguimos los libros donde se ha depositado el dinero. Históricamente es diferente, pero ellos añadieron la literatura del sentimiento a la historia que escribieron. Y así estamos hoy. Personas que no son de esta tierra destruyeron otra tierra de la gente que está allí en nombre de la ocupación, aunque no tengan nada que ver con eso, ganan mucho dinero. Observa lo que ocurrió en Gaza en los últimos 2 años. Ahora salen fotos, arrasaron la ciudad y el presidente de una nación y el presidente de otra nación se reunieron. Ahora podemos construir propiedades y ganar dinero con ellas. ¿Y han dejado una sola casa? No, ese fue el plan. Desde el principio, arrasarla y ganar mucho dinero reconstruyéndola. Y la hacen cada 5 o 10 años. Hemos visto en Gaza el genocidio de la humanidad. Veamos qué escriben al respecto y cómo lo celebrarán los judíos dentro de 100 años con otro nombre. La estructura del Estado de Israel y la religión judía no han tenido nada que ver, salvo el dinero, las mujeres y lo que llamamos la destrucción de la vida. Desde la época de Moisés hasta hoy no se ha detenido. Ser judío o hacer ser judío y comportarse como tal. Cuando se habla de Cristo, la crucifixión y la resurrección, la parte física del hombre conectada, recientemente pulida en los últimos 200 o 300 años por el Vaticano sobre su comportamiento, porque fue crucificado y luego añadiéndole el misterio de lo que fue introducido por los emperadores de Roma para crear la otra parte que coincide con una parte de ustedes y una parte de nosotros. La horca física es de los cristianos, la resurrección en los 3 días de Mitra de los emperadores, y eso forjó la religión en que todos creen. En cierto modo, el cristianismo es lo que yo llamo la religión y el estilo de vida del imperio romano persa. Y esto es lo que vemos hoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podrías darnos algunos consejos sobre qué hacer para tener claridad sobre nuestra visión para que podamos proceder fácilmente cuando nos desviemos de ella? Mr. Casey, no somos una religión, nos regimos por nuestros propios valores, por lo que hacemos. Incluso esto está prácticamente arraigado en mí, lo que yo llamo la frente. Quizás sea porque de donde vengo, donde me eduqué, el entorno familiar y la educación en la que me crié. El mayor pecado hasta hace unos 200 años en Irán era mentir. Todavía forma parte de la vida en el este de Asia y luego se hizo conocido con la llegada de los británicos. Si vives en letos de Mitra, que es habla bien, piensa bien y actúa bien. Y entonces esa es la piedra angular de la vida para cada uno de nosotros en cualquier lugar de este planeta, en el océano y en la profundidad del universo. Es parte de la vida. Lo haces, no puedes hacer nada malo. Cuando no haces nada malo, no hay castigo. Cuando no hablas mal, no puedes crear un entorno malo. Y cuando no piensas mal, no hablas mal y no haces nada malo. Así que mantienes tu propio camino. Y la guía para la humanidad está establecida por Mitra y en diferentes nombres. Y Mitra es el alma del hombre, en cierto modo. En la dimensión del alma o el alma de la fisicalidad del hombre, donde el alma es el creador y el alma del hombre es Mitra. Y la manifestación del amor del hombre, la fisicalidad del hombre. He hecho el hombre a imagen de mí mismo. Entonces soy el alma en la interacción con el entorno donde fui creado. Creo, manifiesto la fisicalidad del hombre. Entonces el alma es la imagen de la fisicalidad del hombre. Esto se aplica a cada rincón de la creación. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Lo que vemos en la pantalla hoy es una coincidencia
que coincida con el encuentro de 3 y R2 en nuestro sistema solar. Antonio pregunta, ¿podemos considerar a 3i Atlas como el creador o algo muy cercano a él? Mr. Casey, esta es una vida inteligente, quizás sea hora de que lo informemos algo. A partir de la próxima semana, la Fundación Casey entra en el camino de la estructura social y económica del mundo. La Fundación Keshe en segundo plano trabaja intensamente. Y si tenemos éxito a partir de la próxima semana, a través de los canales que establecimos en Marray Corporation en Estados Unidos, la operación de la Fundación Keshe, las operaciones de la Fundación Keshe en China, Austria e Irán traerán colectivamente un nuevo cambio. Y con ello nos esforzamos por lograr lo que vemos, un cambio que pone al hombre en el camino de lo que llaman las 3I. Y cambiamos. Nuestros equipos están muy involucrados en todas las direcciones trabajando con ello. Y hemos tomado la posición. Es hora de lograr el cambio. Hemos informado a los gobiernos chinos y a través de nuestros contactos que estamos dando ese paso. Operamos con 2 o 3 canales diferentes a través del ejército chino y el comando central que interactuaremos. Y de muchas maneras queremos colaborar. Solicitamos la colaboración de los chinos que formarán parte de la operación a través de Marray Corporation en Estados Unidos para empezar a generar igualdad y cambio. Y con esto llegará el conocimiento de la 3I. En el sector de la investigación de la Fundación Keshe logramos avances masivos y esa parte de ella les tocará hoy. Les está tocando sin que se den cuenta. Y esto permitirá que en un futuro próximo, la humanidad sea esa 3I. Hemos visto lo que sucedió aquí, que parte de ella aún existe, y la hemos visto dividirse de nuevo muy recientemente. Y no es una vida inteligente. Logramos algo, quizás miles de años antes que la humanidad, y tal vez en este ciclo de su paso por la Tierra, los humanos hayan tenido alguna influencia en la ubicación del conocimiento para este sistema. Todo lo que hace está, como lo llamamos, en el manuscrito. Muchos de ustedes, si han comprendido el trabajo de la enseñanza de la Fundación que es sobre los sistemas, comprenderán cómo se dividen, cómo siguen un patrón y cómo pueden penetrar en las profundidades del centro del planeta utilizándolos. Estamos recibiendo informes, ninguna agencia lo confirma y mucha gente afirma que el sistema se ha dividido. Parte de él se dirige hacia el Sol. No se derretirá porque parte de la estructura debe penetrar en el centro porque el calor nos desconcierta, está en la superficie, en el interior no hay calor. Como sabemos, nosotros operamos los sistemas y cuando se tiene lo que llamamos defensa, protección del campo magnético, un campo magnético dinámico en estado de plasma a una temperatura de 1000 millones, no hay diferencia, porque es un estado de materia y se opera en el estado de energía. Y esto es lo que llamamos energía de la materia o materia de energía. Lo que vemos en el centro, en la superficie del Sol, es la energía de la materia, en interacción con la materia de energía. Y es por eso que alcanzamos temperaturas tan altas. Observamos y la cosa es, en realidad no hace calor, solo hace calor en el espacio vacío. El resto del sistema solar no arde, está helado. Y esa es la realidad del sistema. Y tenemos el conocimiento que todos ustedes como buscadores del conocimiento han tenido. Está en las enseñanzas 611 y 12 y en otras sesiones. Así que, como dije la semana pasada o la anterior, puede parecer extraño para los demás, pero si son buscadores de conocimiento y comprenden el trabajo, verán que es exacto, que cruza cada línea de la enseñanza o donde sea. Si revisaran los guiones de la enseñanza, entonces lo que dice se ha realizado pruebas, se han mostrado a la gente, se ha probado el sistema de vuelo, cruza y abarca cada punto. Cada punto está de acuerdo con la ley del plasma. Si trabajas con la materia parece extraño, no se ajusta a las leyes de la física. Sí, física de la materia. Pero si entiendes, como ustedes los buscadores del conocimiento, el funcionamiento del campo magnético en el plasma es perfecto.
No hay ningún comportamiento extraño en el sistema. La ignorancia ha traído el misterio. Entonces, ¿es el conocimiento de los dioses? No, es otro ciclo de energías que han logrado comprender y hacer lo que hace el universo. Si escuchan la introducción, el video al principio, donde dijimos que estábamos en proceso de transmutación y contactamos con los gobiernos, todo estaba hecho. Y lo hicimos con John, bendito sea su alma. En ese entonces, todo estaba perfectamente de acuerdo con lo que es, pero faltaba algo de lo que llamamos tecnología. Y esta tecnología faltante hoy, ustedes, entrando en contacto con esta enseñanza de hoy, lo que está probando hoy con ustedes en la cuerda floja lo teníamos en el trabajo con John, con su pasaporte en su habitación. Estando en esto, sin manifestarse, estaba con nosotros. Él se habría manifestado, pero faltaba una pieza de tecnología. Ahora ustedes lo están probando. En unos 5 o 10 años, si vemos a la humanidad dejar las armas y empezar a desarrollar tecnologías, entonces probablemente seremos cientos de 3i en los cielos de este planeta. Hay un gran cambio en los pasos del conocimiento y está ahí. Simplemente se ha desviado y se ha gastado demasiada energía en perder tiempo matando y demás. No proviene de Dios. Es un conocimiento especialmente lo que vimos en los últimos días. Dividirse varias veces, separarse a la misma velocidad, a la misma separación. Es como literalmente una vida de gusano. ¿Sabes que cuando matas un gusano, alguien lo mata? O cortas un gusano y las dos mitades comienzan a moverse porque el gusano no tiene un esqueleto como el que conocemos, pero su estructura es energética, así que crea su propia cabeza y cola y continúa. Y es exactamente lo que hace este sistema. Es un sistema energético, no tiene una estructura sólida que lo sostenga, lo que provoca esta condición. Veremos que muy probablemente una parte irá directamente al Sol, se absorberá en él, entrará en él, nunca se fundirá y posiblemente permanecerá allí durante cientos de años. Saldrá por el otro lado, o del Sol, o estará a punto de volver y dirá, oh, hemos estado en el Sol. ¿Cuál es la tecnología? No hay tecnología. Tiene un escudo de campo magnético que mantiene alejado del calor y le permite alcanzar altas velocidades, y ahí lo tenemos. El hombre estudia este objeto como una cuestión energética, como hay que estudiar como una cuestión energética, y luego estudias ambos juntos y ves de qué se trata, materia o energía a materia. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Me interesan las unidades de transmutación de energía de plasma. No hemos oído nada sobre ellas desde hace mucho tiempo. Parece que han perdido protagonismo. Me pregunto si ha habido algún desarrollo adicional. Mr. Casey, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando muy bien en ello, pero es la transferencia de energía que ahora hemos logrado en muchas dimensiones diferentes. Eso aporta y debería estar lista para funcionar. Muchos sistemas están listos para ser añadidos, para ser incorporados. Pregunta. Tengo muchas ganas de que llegue. Este que sí, lo es. Es muy interesante lo que vemos, lo que se está desarrollando. Es conocimiento progresivo y somos parte de él y cómo lo estamos abordando al expandir el conocimiento. Estoy recibiendo gráficos de la sesión de hoy con nuevos, lo que llamamos sistemas, estructuras. Parece que muchos de ustedes se han movido hacia la dimensión de la energía con el sistema, lo que nos da una forma diferente de lo que llamamos comprensión del trabajo y cómo debe hacerse. Pregunta. Señor Cashe, mientras estoy al teléfono durante los últimos 3 años aproximadamente, mi hijo pequeño ha estado recibiendo procesamiento de plasma con el doctor Kern. No hemos visto muchos resultados después de 3 años. ¿Sería posible que hablara con el doctor Kern en algún momento para ver si se puede hacer algo más por el pequeño Patrick? Mr. Cashe, sí, sí, coordínalo con el doctor Kern y lo haremos. ¿Cómo pasó? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? Al principio hubo algunos cambios. Pregunta, algunos cambios pequeños, pero no ha progresado mucho desde entonces. Es decir, un hombrecito cambia bastante entre los 6 y los 9 años, pero no, sigue usando pañales, como usted dice, y sigue sin hablar. Mr. Casey, ¿ha estado usando el sistema de 3 vías de nuevo? Pregunta, no lo hacíamos y recientemente con la actualización del sistema, ahora solo se usan los auriculares. Mr. Casey, sí.
Nos dimos cuenta del que sistema que se usaba demasiado y que tenía que detenerse un tiempo para que el cerebro se desarrollara. Este nuevo cambio, pregunta, no lo hacíamos y recientemente con la actualización del sistema, ahora solo se usan los nuevos auriculares. Mr. Keche, sí. Nos dimos cuenta de que el sistema se usaba demasiado y que tenía que detenerse por un tiempo para que el cerebro se desarrollara. Este es el nuevo cambio que se ha introducido, ya que quienes lo usaban tan continuamente no deberían haberlo hecho. Creo que con el nuevo procedimiento, el sistema no debería durar de 6 a 12 semanas, detenerse de 3 a 6 semanas y luego reiniciarse para dejar que el cerebro crezca por sí solo. Y creo que así es como debería ser. Debería haberse hecho. Programé una cita con el doctor Ken. Sé que hablé con usted hace 2 o 3 años y luego presentamos un nuevo procedimiento. Debería funcionar porque hay que cambiar, dejar que el cerebro crezca como debe hacer. Pregunta, sí, siempre tenemos esperanza. Mr. Keisha no tiene que hacerse de otra manera. Lo revisaré y lo aconsejaré al doctor Ken qué pasos seguir. Deberías dejar un espacio de 3 o 6 meses para que el cerebro crezca. Cuando lo instalas, no crece, sigue el ritmo del sistema. Así que le pediré al doctor Ken que se fije una fecha para reunirnos y le aconsejaré cómo usar el sistema. Pregunta excelente, lo organizaremos. Mr. Keisha, muchas gracias. Pregunta, la unidad de red universal, cuando haya suficiente en todo el planeta, creará esto entre las personas que tienen esa unidad como una conciencia grupal, como una conexión entre cada uno de nosotros. Mr. Keisha, debería funcionar. Debería funcionar. Estas unidades, el primer lote deberían estar listas. Esperamos para finales de noviembre. Como dije antes, se han completado 7 unidades y 3 unidades de control. Están en manos de quienes trabajan con ellas. Ellos comienzan. Al finalizar y escribir lo que sea, se toma 2, 3 o 4 semanas completarlo, asegurarlo y luego, una vez que estén satisfechos, las unidades comenzarán a enviarse en lotes de 100 a 200 y les agregaremos la antena. El lado físico puede enviarse de inmediato, pero necesita estar cargado con los programas. El otro lado que proviene del Sistema Universal de Comunicación lo estamos probando en nuestro laboratorio, quizás en las próximas 2 o 3 semanas. Así que reciben la información en la red, pero reciben la energía en los desarrollos cósmicos en el lado de la segunda parte que reciben. Y esto debería poder configurarse para crear la energía para lo que todos llaman el bienestar y el resto. Y luego eso tendrá efecto. Lo que hemos hecho, lo que hemos visto en una de las pruebas es la conversión de campos universales en vibración, lo que significa que toma su frecuencia y esto es muy importante. Esto significa que funciona armónicamente si comprende el funcionamiento de los sistemas. Rick te envió una imagen, a ver cómo puedes obtenerla. Esto introduce la interacción de lo que llamamos la estructura del cambio del sistema universal a la dimensión física, transformando la energía universal o energía del plasma o energía de la materia en materia de energía. Lo que se manifiesta como vibración y luego se convierte en energía según la vibración, lo que crea lo que llamas frecuencias y una combinación de ellas. Este es el video muy breve, pero muy significativo. Tienes que entenderlo. Lo verás que es significativo. Y Rick, te envío este video. La importancia de esto, lo que ves, es la conversión de los rayos cósmicos en materia de energía. Tengo que hacerlo. Lo guardé, pero no sale. A ver dónde lo encuentro. Pregunta, señor Keshe, ¿con las bolas de rayos cósmicos sería útil para la red de una nación y las bolas de rayos cósmicos? ¿Existe una interacción entre ambos? Señor Keshe, sí, puede ser que sintonizarnos con esto. Es parte de la estructura que hemos establecido para el futuro, sí. Esperen un poco. Le envío esto. Puedes verlo, Rick. Se está cargando en su canal. Espero unos segundos. Luego le diré cuando llegue y puede revisarlo. Y entonces comprenderá que esto es muy importante. No se ha aplicado ninguna energía, solo se recibe la combinación de dos capas diferentes de rayos cósmicos
En un estado de materia crea una vibración y luego puede usar esto para cualquier cosa. En un estado de materia crea una vibración y luego puede usar esto para cualquier cosa. Algunos de ustedes podrían pensar, ya lo saben, no es lo que ven, sino que son fotos tomadas que no revelamos. Lo que hacemos trata de nuestro funcionamiento interno. Veamos, Rick, está contigo si lo descargas el video. Rick, está llegando, dame un minuto. Mr. Casey, esta vibración, si la analizas sistemáticamente, es la conversión de energía cósmica en energía cinética. O podemos hacerlo con cualquier cosa. Es importante. Significa que podemos convertir datos digitales en analógicos y todo lo demás. Y al mismo tiempo, no necesitamos convertirlo en analógico, no necesitamos convertirlo en digital. Podemos convertirlo en emoción. Y entonces tu emoción y la cosa crean un movimiento físico, lo que significa que lo que piensas. Este es un gran paso en este desarrollo. Se está modificando en el laboratorio. Así podemos convertir, si observas esta vibración y la comprendes, puedes transformarla en lo que llamamos movimiento de campo magnético en la sección de plasma, lo que puede generar sustentación y movimiento, lo que puede, pero con la emoción, lo que significa que no necesitas un sistema para volar. Pensando, puedes hacerlo. Este es por usar un poco de vibración. Años de investigación y desarrollo y la interacción de estos sistemas con el entorno pueden conducir a la creación de muchísimas otras cosas. Hay otra información en muchos sentidos que traerá cambios. Con esta comprensión y el desarrollo de una nueva parte de esta tecnología que permite que la sustentación, la emoción y el pensamiento se realicen de una sola vez. Esto se manifiesta en una dimensión física, pero si comprendes la diferencia de potencial y la vibración, con esto puedes crear movimiento, puedes crear electricidad. Y así es como se crea la energía en el cosmos. Así que no se usa nada. Eso simplemente conecta diferentes dimensiones de la intensidad del campo magnético universal. Están pasando por el planeta y por primera vez podemos demostrar que crean vibración y movimiento. Pero ahora podemos controlarlo. Esta pequeña vibración es un cambio. Trae muchas cosas porque lo hace todo. Puedes hacerla vibrar según tu emoción y entonces comprendes el control y luego la vibración que crea la energía y la materia con ella. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, gracias. Cerca de nada. Es el desarrollo de muchas tecnologías que se unen, comprenden y producen. Lo que ven aquí como una vibración, parte de la estructura que crea esto, es parte del sistema bajo el cual se encuentran hoy. Y vemos resultados asombrosos en los gráficos que están llegando en el fondo de la sesión. Solemos compartir estas cosas con ustedes
Todos han visto los gráficos de ustedes mismos y de diferentes dimensiones. Y es muy interesante que al ver este gráfico, todos se conviertan en parte de la energía que se encuentra más en el lado de la energía universal que en el lado de la energía de la materia. Les expliqué que esta es la primera vez que vemos esto, porque les estamos agregando este tipo los hemos conectado a todos con la energía universal. Y lo asombroso es el que el trabajo del lado del alma es totalmente diferente a la dimensión de lo físico y a lo que llamamos la dimensión del trabajo de los sistemas. Intento compartirlo para que lo vean. Pregunta, señor Keshi, la imagen de hoy pasa en el Medio Oriente, me pareció un poco de reality show. Por parte del señor Trump. No vi nada positivo. No me pareció positivo la paz en el Medio Oriente. Fue solo un reality show del Trump, que eso es lo que me pareció. Incluso ahora la matanza continúa en Gaza. Mister Casey, hay mucho espectáculo. Y esta paz no se logra con lo que llama la voluntad del pueblo, sino con las cuentas bancarias del pueblo. Regresan a lo que ocurrió en Amán, regresan a la cima del mundo islámico, regresen. Sobre cómo las principales secciones de Israel fueron literalmente destruidas en la Guerra de los 12 días. Y luego, mientras hablaba con algunos militares, tuvimos la Guerra de los 6 días del siglo pasado, en el desierto de Sinaí, donde la llamaron Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur. Israel salió victoriosa. Tuvimos la Guerra de los 12 días entre Irán e Israel, donde la mayor parte del desarrollo tecnológico israelí fue aniquilada. La única manera era hacerlo. Cuando se ve esto, se habla de cómo de cómo aniquilaron una nación. Cuando ahora vemos las imágenes desde dentro, todo está planeado de antemano para hacer y ahora hablan de paz, pero no como lo han hecho. Israel se ha quedado con el 53% del territorio de Gaza. Solo les devuelven el 47%. Y la mayoría del lado que se queda con los ricos en petróleo y el gas, de los que el señor Trump se enriquecerá mucho. Ahora es un sector muy pequeño. Todos estos palestinos, como ven, reciben pagos por convertirse en trabajadores, sirvientes en hoteles, complejos turísticos y yacimientos petroleros que serán administrados por Estados Unidos y el lobby de BlackRock. Eso es todo. Esta parte dejó el 47% que está vacío y tuve que contratar a gente para que hiciera el trabajo. Y luego ven lo que pasó con el señor Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, multimillonario, gracias a sus acuerdos como primer ministro. Están involucrados en eso. Él participará, sí, porque su hijo ya ha firmado contratos por 2.000 millones y el resto del edificio irá a empresas estadounidenses que él, su familia y los demás poseen y con las que BlackRock trabaja en segundo plano. En segundo plano, cubrieron el 53% de Gaza, la parte más lucrativa con gas y petróleo. Pregunta, pero con la tecnología de rayos cósmicos, señor Casey, con el tiempo el gas y el petróleo no significarán nada, ¿verdad? Mr. Casey, estén atentos al anuncio de Marray Corporation la semana que viene. Estamos muy involucrados en este aspecto. Estén atentos al anuncio de Marray Corporation la semana que viene. No puedo adelantar más. Estamos hablando de la Fundación Casey, pero obsérvelo y entonces comprenderán dónde se producirán los cambios. Tienen que entender que hay un problema muy grave. Tenemos petróleo y el gas,
Y ahora el gobierno chino controla el 70% de los materiales de tierras raras, como el zinc, el cobre y el platino y el resto, pero controla el 97% de la producción. Mientras Occidente estaba ocupado construyendo guerras, ocupando Oriente Medio, con el falso 11 de septiembre, con el falso negocio químico y con el robo de bancos. China robó a las naciones sus activos en forma de minas. Al mismo tiempo, cuando las fábricas se apoderaron de esas minas, desviaron los suministros a América y a Europa, a su propio país, a su propia refinería. Las refinerías europeas y estadounidenses cerraron porque no podían conseguir el suministro. El precio era demasiado alto para manejarlo y así el 97% del procesamiento está ahora en manos de los chinos. Así es como se ha monopolizado la industria mundial. Se puede tener una mina de oro, una mina de zinc, pero no se tiene la plata de procesamiento, solo la roca. Y los chinos en los últimos 30 años, mientras los estadounidenses y los europeos saqueaban los bancos de algunas naciones de Oriente Medio, Dios sabe, los chinos saquearon las reservas reales y han hecho lo mismo con Kazajistán, han hecho lo mismo con Rusia, en lo que yo llamo colonialismo económico, que es peor que los británicos hicieron en el resto de África y a Francia. Así que vemos que los estadounidenses incluso están luchando por los materiales de tierras raras en Ucrania y el resto del mundo. Esto ha golpeado al señor Trump en la cabeza y con BlackRock lo mismo. Tenemos las minas, pero no tenemos las refinerías. Hay muy pocas pequeñas refinerías que puedan manejarlas, incluso después de procesarlas con China. Incluso con esas minas se tarda hasta 10 años en establecer la capacidad de refinación para satisfacer siquiera una fracción de la demanda de Occidente. Así que incluso con esto hay que recurrir a China. Pregunta, jaque mate. Mr. Casey, les dieron jaque mate mientras robaban. Estaban demasiado ocupados robando a los bancos centrales y los chinos estaban demasiado ocupados bloqueando los bancos centrales. Y lo vemos nosotros, a quien el señor Trump ofreció algo el viernes y lo recuperó el domingo, pero obtuvo casi 200, 300, 400 millones, 1.000 millones de dólares en ganancias. Y vemos la situación. Responderemos a esa situación en los próximos meses. La Fundación Keshe, a través de sus filiales, Marray Corporation, la corporación china y la operación en Irán, restablecerá algún tipo de estructura, como vemos. Si no intentan cerrarnos, comenzaremos a trabajar con lo que prometimos y nos mantenemos en esta estructura. Todo está ahí, pero se lo quitan para que esté ahí y los chinos han controlado la industria mundial. En cierto modo, hasta ahora teníamos a Estados Unidos, los británicos, los franceses, parcialmente lo que llaman naciones más pequeñas de Europa, llamado la nación más grande de África, como lo llaman la colonia. Ahora tenemos a cada nación, cada territorio de esta isla, como colonia de China. Y en las últimas 2 o 3 semanas, lo que estaba oculto a la vista del público se ha hecho público y nadie lo ha sacado a la luz pública tanto como Trump. Prohibió cualquier tipo de transporte marítimo. El 70 u 80% del transporte marítimo mundial se encuentra en Londres y bajo diferentes nombres en manos chinas. Le dan publicidad a la materia prima, pero China controla el 97%. Actualmente tenemos una superpotencia, China. El resto son impostores. Hay un dicho muy acertado. En inglés, ven a buscar tu origen. Abrigos elegantes y sin bragas. Los chinos compran el abrigo elegante y en la estructura estadounidense sin bragas todo está en la calle. Ahora vemos que el mundo se ha convertido en una sola nación colonia. China y el resto del mundo se han convertido en sus colonias. Rusia está en deuda con China de por vida.
Todo lo que puedan producir irá a China por lo que recibieron de Ucrania y por la industria de Kazajistán, la nación petrolera más rica del planeta. Y su gente vive al borde de la pobreza porque le han vendido todo a China para impulsar la industria. Además del enorme soborno que sufre la nación y todos los precios bajos del mundo, van a parar a China. África es igual. Sudamérica está en la misma situación. América está peor que Europa. No puede hacer nada sin ella. Así, el mundo se ha convertido en una sola nación, una sola colonia. La nación está en China y las colonias somos el resto de nosotros. Te muestran el transporte marítimo, te muestran la materia prima. Y ahora vemos la superioridad espacial y militar. Pregunta. La única salida, señor Casey, es compartir los recursos, que son de todos. Usted Casey verá, hay un problema muy grave. Se lo explico a un ruso, como usted lo llama, al ejército chino. China se está apropiando de todo, de cada nación para su propio beneficio. Y ahora se ha convertido en una colonización peor que lo que los británicos hicieron en África. El apoyo económico no llega especialmente en los últimos 5 años, reduciendo los precios al mínimo, lo que permite obtener lo mejor para la nación, mientras que la otra sufre. Lo vemos claramente en Kazajistán, lo vemos claramente en África. Trabajé en Kazajistán durante 20 años y la época posterior a 1991 era mucho mejor que la actual, porque el gobierno con un descuento del 40 o 50% le da petróleo a China y en China obtienen petróleo barato para su nación. Los kazajistanos sufriendo y estarán endeudados durante los próximos 25 años. La nación no puede avanzar. Que digamos un préstamo de 100 millones a 25 años, la nación paga intereses 100.000 millones, 20.000 millones se dieron a los jefes como soborno. O lo toma como soborno. La nación paga intereses sobre ese 20%, además de lo que le dieron a los jefes. Kazajistán nunca saldrá de esto, donde lo correcto era hacer que los precios del mercado de Kazajistán tuvieran un descuento del 3 o 5%, no del 50%. Intentar alimentar a la gente es matarla de hambre. Y lo vemos ahora. Si China no cambia el patrón, habrá una reacción violenta contra China muy, muy pronto, mucho más rápido de lo que creen. Vimos la primera reacción violenta la semana pasada en Holanda. Los gobiernos se apoderarán de los activos chinos y no podrán hacer nada. Y los inversores podrían bloquear, podrían decir, no lo hacemos. Sin la rentabilidad de la inversión, no hay inversión. Tiene que ser justo, pero que China restablezca esa equidad es una propuesta totalmente diferente. En este momento, mira, los chinos están haciendo negociaciones en cualquier parte del mundo. Quieren un descuento del 50%. ¿Qué queda? La piel se ha ido, queda el hueso. Y esto no se suponía que fuera, debería ser justo. Y culparon al resto del mundo. Ahora los chinos están haciendo lo que los europeos le hicieron al resto del mundo o alguna parte diferente del mundo, pero ahora se lo están haciendo al mundo entero. ¿Qué? Hay un resentimiento masivo en África con los chinos debido al mismo comportamiento y el gobierno los está silenciando. Pero si todo el mundo cambia, entonces China ha perdido. Parece un ganador, pero aún así, como vimos como expulsaron a los franceses de África Central y África Occidental, expulsarán a los chinos si no restablecen el equilibrio. Es bueno tener carreteras donde puedan obtener el oro de las minas en el centro de una nación, al puerto para tomarlo. Pero la carretera no alimenta a la gente. El liderazgo chino ha cometido un grave error, especialmente en los últimos 5 años, el estrangulamiento. Tenían una política mejor en el pasado, pero desde la franja y la ruta, esto ha salido completamente mal. El gobierno central debe corregirlo. Invertirán y perderán, porque las naciones no pueden pagar y cuando no se puede pagar, no importa lo que se haga, China no puede gastar más de lo que cuesta el gobierno central, no pueden hacer nada más. Y la riqueza de las naciones del gobierno se les volverá en contra. Los africanos tardaron 3, 4 o 500 años en rebelarse contra Francia. Y los británicos comenzaron con los chinos, tardarán meses, años. Veremos lo mismo. Quienes compraron acciones de Marrayo a través de él la tienen
Manténgalas firmemente. Hemos comenzado a movernos después de 7 años asumiendo el control de Rey. ¿Alguna otra pregunta? En cierto modo, lo siento, en cierto modo, contrarrestamos a China, lo entenderán. Contrarrestamos a China con la ayuda de China y eso deberá traer lo que buscamos, igualdad y justicia. Lo entenderán en los próximos días y semanas. Es necesario, de lo contrario, existe una alternativa y a muchos de ustedes que han sido parte de esa alternativa los introduje sin que lo supieran. Cuando tienen los materiales de rayos cósmicos en sus manos, demostrando que pueden convertir energía en masa, entonces todo tiene que ser igual, porque otros pueden hacerlo. Si no se abren las puertas y no traen justicia, lo hacemos nosotros, lo hacemos ustedes mismos. Pronto lo entenderán. Estén atentos a los anuncios de Marrey Corporation en las próximas semanas y entonces sabrán exactamente por qué nos convertimos en contrapeso a China. Pero la justicia y la cooperación entre China y la Fundación Keshe traerán justicia en muchas, muchas cosas en igualdad y equilibrio. A veces cuando alguien gana la mesa se deja llevar y apuesta un poco más, solo necesita un pequeño recordatorio. Nosotros somos ese pequeño recordatorio. ¿Lo entenderás? ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, en el cristianismo dicen que parte del dinero que ganas a otras personas, o el diezmo, como en el Islam, también dicen que paga un cierto porcentaje, como lo llaman en los hogares, y esto está sujeto a restricciones. Y luego no sé nada sobre el judaísmo ni el budismo, nada de eso. Pero entonces mi pregunta es cuando se le pone una medida como, bueno, si gano 10.000 al mes, le doy 500 a alguien o a algún grupo. Pero entonces mi pregunta es, si me encuentro con algo y necesitan mis 10.000, tengo que dar todos mis 10.000. Entonces, ¿por qué se le pone una medida? Se hace como es debido según sea necesario. Donas todo tu dinero. Mr. Keshe, esto es lo que la mayoría de estas estructuras religiosas tienen porque así podían financiar el sustento de la gente y lo que necesitaban hacer, porque viene de la época romana y antes. Las religiones encontraron otra forma de cobrar impuestos, pero en nombre de la religión, ya sabes, cuando vivíamos en el sur de Italia, cuando vas hacia Estonia y vas hacia Trani y más abajo, ves muchos montones de piedras y luego cuando ves más al sur saliendo de Bari, ves casas con pequeñas cúpulas, es como, vemos la cabecera de la mezquita, es así, pero ahora se han vuelto elegante, muy cara. Estas piedras ahora se han juntado durante la época romana te cobraban impuestos según el tamaño de tu edificio o lo que tuvieras como casa. Así que había gente que corría delante del ejército romano o recaudadores de impuestos, diciéndole a la gente que venía el recaudador de impuestos. Solían construir casas de piedra, así que la demolieron, así que no quedaba casa. Cuando el recaudador de impuestos se iba, volvían a colocar las piedras y recuperaban su casa. ¿Entiendes? Como los esquimales. Solían ser como bloques de hielo. En esta parte de Italia lo hacen con las piedras. Los italianos están al tanto, te lo pueden decir. Vivíamos cerca de la oficina de Bari y todo estaba en este lado. Entonces salimos y lo vimos. Este montón de piedras. Cuando veías un montón de piedras era la casa de alguien, por ejemplo, en la época romana. Solían comprar impuestos según el tamaño. Las religiones lo imponen a la conciencia y lo graban. Es otra forma de gobernar. Y eso es todo, ¿entiendes? Y hoy en día encontramos diferentes maneras del gobierno lo encuentra. Esto es porque estas leyes de la religión las hizo el hombre, así que el hombre sigue lo establecido. Pregunta, porque alguien me dijo, si no pagas, habló en Farsi, irás al infierno. Y yo dije, Mr. Keshe, sí, eso siempre ha sido. Cuando te asustan, lo haces. Esto es lo que le dije. Lo he dicho hace muchos años. Cuando fui a Irán en 2008, después de 33 años, me sorprendió que cada pocos metros hubiera un buzón. Le pregunté a mi guardaespaldas, ¿qué? Irán siempre tiene el mejor internet. ¿Cómo es que tienen buzones cada 100 metros aproximadamente? Estos no son buzones, señor Keshi, dijo. Son para casas de diezmo. Si haces algo mal, pagas ahí y guardas tu dinero. Le pregunté, ¿a dónde va ese dinero? Respondió, nadie lo sabe. ¿Quién tiene la llave y recoge el dinero? Pregunta, sí, porque hace poco oí hablar de una chica que era un familiar, creo que son muy religiosos, hace mucho que no los veo, viven en una casa. Y entonces llegó un pretendiente a la casa para pedirle matrimonio.
Y la chica le preguntó al hombre, ¿pagas tu diezmo? Él respondió, apenas gano lo suficiente, no puedo pagar hasta más adelante. Así que no se casó. Y yo dije, Mr. Casey, sí. Cuando vi esas cajas pensé que es el pago a Dios, este es el buzón de Dios. El hombre ha descubierto cómo cobrar a Dios, ¿sí? ¿Entiendes? Todo esto lo hace el hombre. Es el mismo proceso. Sé exactamente a qué te refieres. Es igual cuando entras a la iglesia, te pasan un cubo y algunos ya sabes, se fijan en cuánto echas ahí. Pregunta, bien, tengo una pregunta. Cuando miran los árboles y luego las hojas, encima hay una capa de polvo que las cubre. Porque en Terán ahora mismo miro todos los árboles porque no llueve lo suficiente y todos están realmente sucios, como si tuvieran una capa de polvo. Alguien tiene que tomar, toco uno, le quito el polvo y quedó bonito y brillante, pero ¿cómo respiran cuando el polvo se acumula entre ellos? Mr. Casey, sí, transfieren energía. Pregunta, entonces está bien, Mr. Casey, por supuesto, ¿murieron? ¿Alguno de ellos está muerto? No, es transferencia de energía. Pregunta, vale, pero se ven sucios. Mr. Casey, suciedad no importa, ha recibido la energía. Pregunta, la parte inferior está bien, pero la superior está cubierta de una capa de polvo. Mr. Casey, no es un problema para la planta, se adapta. De acuerdo. Necesitan una capa de grasa, así que no importa lo que haya entre ellas, quizá a veces sea bueno meterse. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿Nació la hija de Mitra de una mujer? De ser así, lo sabría la madre. ¿Y el origen de Jesús fue el mismo? ¿Y esto tiene algo que ver con los cometas? Mr. Casey. La respuesta a la primera pregunta es sí. La respuesta a la segunda pregunta es sí, lo sabía la madre. ¿Y el origen de Jesús fue el mismo o tiene algo que ver con los cometas? No sé de qué hablas en la última parte. Esa era la pregunta. ¿Fue el origen de Jesús fue el mismo? Mr. Casey, como alma sí, como fisicalidad no, son dos cosas diferentes. Rick, ¿y estos nacimientos tienen algo que ver con los cometas? Mr. Casey, en realidad no. Históricamente las cosas se combinan. Cuando recibimos estas cosas, cometas o las traen cuando se reciben otras condiciones. Traen iluminación y enriquecimiento. Y con eso llega un nuevo ciclo de sabiduría. Esto ha sido y será no solo para este planeta, sino para todo el universo. Así que lo vemos en todas partes, en todas las formas. Perdimos las imágenes, las estaba cargando para ti, Rick. Echa un vistazo a tus imágenes ahora y luego intentaré explicarte. Estoy pasando por todo este lío de traer las cosas a colación. Mr. Casey empieza a buscar imágenes para compartir. Tengo que elegir algo de esto y te lo explico uno por uno. Si recuerdan las imágenes, las gráficas del pasado que teníamos, eran muy interesantes. Tuvimos la división y la separación. Si ves en la forma de la imagen hoy, debido a las conexiones y el sistema que establecimos, si te fijas, tu forma está en algún lugar aquí. Este es tu lado. Estás totalmente rodeado en dimensión por la energía universal. El lado del alma, el lado del alma de la fisicalidad. Y luego, esta es tu dimensión física. A través de la conexión que establecimos, todos están en una energía diferente, recibiendo energía diferente. Y espero que muchos de ustedes se comporten de manera diferente y reciban y sean muy diferentes en esta estructura. Esperen, están viendo la imagen. Perdí el sistema. Sigue buscando Mr. Keshe de nuevo la imagen que se fue el sistema. Esta vez no está muy, y esta vez no está muy claro, así que significa que lo establecimos en una nueva estructura. Con ella, ven que su línea está dispersa aquí, está aquí, el alma de la fiscalidad, y luego de vuelta, regresa.
Antes tenías un poco allí, viene un poco aquí y un poco allá. Ahora todos son diferentes. Observen esto y déjenme aclarar que si no tienen un problema con estos puntos, con todos estos puntos. Y observen esto y déjenme aclarar. Este es más claro. Si se fijan, debido al ciclo energético, debido a la posición, estamos transfiriendo a través de este tiempo, a través del nuevo sistema. Si se fijan, tienen un poco aquí. Esto se está extendiendo. Esto lo que significa que los hemos conectado totalmente con la energía universal. Y si quieren saber por qué, cómo es esto, tal vez podamos mostrarles algo muy extraño. A ver si lo tengo aquí y se los mostraré. El corporativo es otra versión de esto. ¿Nunca viste este material? Todos ustedes están interactuando con esto. No es blanco. Si lo ven, depende de lo que les pase. Es un tono de azul claro, muy, muy claro. Es una nueva adición a la colección de materiales de la Fundación Keshe. Es la primera vez que pueden ver el carbono 14 a nivel de rayos cósmicos. Pero lo que interactúa con ustedes en los sistemas, donde lo vieron es en gran medida del lado de la energía. Y todos ustedes están reaccionando a ello, todos han reaccionado, están interactuando y veremos al final del día dónde se sitúa esto. Todos se han alejado de la fisicalidad. No vemos ninguna condición física aquí. Esto es lo que establecimos aquí para conectar con su alma en la dimensión del cosmos universal. Y lo ven, no necesitamos explicarlo. Y ese fue el propósito de la prueba de hoy. Esto es lo que faltaba para transmutarlos a través de la dimensión del campo del universo. Y luego tenemos un sistema de conmutación para cambiarlo a un estado material, como el estado físico de los GANs. No ven nada aquí, ni siquiera un punto. Y si revisan las imágenes anteriores, las gráficas que tienen en la enseñanza, vean lo que siempre vienen aquí, en esta área. Físicamente están aquí, en un hombre físico, pero el alma está totalmente conectada, está capturada y cae directamente. No va en esta dirección, cae directamente afuera. ¿Alguna otra pregunta? Podemos hacer una pausa de unos 5 o 10 minutos y luego regresamos y terminamos entre las 10 y las 12. Rick, creo que ya son las 10 menos 10, señor Casey. Querría terminar en 10 minutos, ¿verdad, Mr. Casey? No, no, no. Solo una pausa de unos 5 o 10 minutos y terminamos en una o 5 minutos aproximadamente. Ok, Mr. Casey. Gracias. Pausa 612, taller de buscadores de conocimiento del 16 de octubre de 2025. Mr. Casey. Rick, avísanos si sigues aquí. Este 3i es un sistema de control viviente.
altamente inteligente. Lo que hemos visto especialmente en el pasado, si los informes, lo que proviene de diferentes agencias y grupos es correcto, se ha dividido en dos mitades iguales y dicen, oh, el sol ha explotado en pedazos. No, está muy controlado. Mueve las dos unidades. Si explotas, van en direcciones diferentes. Las nuevas partes se mueven en la misma dirección. El número de lo que yo llamo hijos ha aumentado drásticamente, lo que significa que hay más subsatélites. Y uno supuestamente se dirige hacia la Tierra, que en realidad continúa su propia línea original, que se encontrará. La otra parte ha desaparecido y se mantiene fiel a su pulso de factor, lo que demuestra que tiene inteligencia. 22 segundos, 2 horas y 22. Y ese tipo de secuencias. Y lo extraño es que si te dividen, desapareces. Es como un imán. Si rompe un imán, las dos piezas tienen las mismas características. Las dos, tres, cuatro, cinco piezas tienen lo mismo, lo que llaman brecha espacial. Siguen, cambian la misma dirección y dimensión. Y así la interacción de estas cosas crea luces de plasma, como ves con las esferas de plasma. Si están en el coche, ven las luces. Al tocar la esfera, se acerca a ti. Vemos que tiene ese tipo de conexión continuamente. Cada informe auténtico procedente de diferentes observadores y laboratorios confirma cada vez más que se trata de una nave espacial muy inteligente. Y una de estas naves espaciales que coloniza, porque muestra estas características. Tiene demasiados pasajeros descargando. Debes comprender el proceso de creación del alma. Entonces no necesitas níquel, hidrógeno ni nada. Creas el alma. Deja de ser materia física y trabaja con la energía y podrás conseguir lo que quieras. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, ¿hay algo que quienes se han inscrito como alma satélite pueden hacer para apoyar el proceso en el que nos encontramos actualmente como humanidad? Mr. Casey, ya están en ello, no lo saben. Recuerdo, como dije una vez, que cuando empezamos a pedir el Tratado de Paz Mundial, algunos brasileños objetaron, he entregado mi alma a Cristo, no puedo dársela a la fundación. Así que no se le demos a la fundación, se la dan por la paz interior y la de su alma. Lo mismo ocurre con la gente de su satélite. Ustedes cuando lo aceptan ya están en ello, especialmente con lo que hemos establecido. Y como dicen, el proceso ha comenzado. Lo entenderán. Lo más importante es preguntar a su familia, a sus amigos. Vean lo que dicen de ustedes, cómo han cambiado y cómo los ven en comparación con el pasado. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Últimamente he presenciado algo impactante. Me quedé dormido mientras conducía instantáneamente y sin previo aviso. Algo sobre, creo que quieres decir que yo era el autor de dos accidentes en un devastador impacto de coche la noche del pasado viernes 11 de octubre. ¿Tiene que ver eso con la sección de los jueves o con algo más que ocurre en el universo de las erupciones solares o con el impacto de esas naves espaciales fertilizantes? Gracias, señor Casey. Mr. Casey, ¿tiene eso que ver con los gatos que duermen en el muro? La cuestión es que al parecer hay muchas cosas que interactúan con los humanos que normalmente en sus vidas quizá no eran conscientes de estas otras influencias o quizás estas simplemente no interactúan tan directamente como ahora. Pero parece que la gente se está abriendo más al nivel del alma y tal vez eso genere perturbaciones inesperadas en la fisicalidad. Por ejemplo, Mr. Casey, no se puede decir que sí ni que no. Rick, hay muchos factores involucrados, Mr. Casey. Hacemos cosas sin pensar en ellas. Otras personas hacen cosas sin pensar en ellas. Y años después, mucho después, descubrimos que es consecuencia de lo que nos hicieron a nosotros o a las personas cercanas. Vean lo que sucede. Ahora vemos mucho. Esto ha aumentado de forma inimaginable, pero cada uno manifiesta de forma diferente. Hay muchos accidentes cerebrovasculares rápidos y masivos repentinos. Cánceres con una corta vida, 2 o 3 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. Hemos visto muchas de estas cosas en los últimos 12 meses y muchas de ellas son desconocidas. Pero hay indicios de que la vacunación que recibimos durante el coronavirus o el coronavirus que contrajimos ahora de repente cambia algo y lo expone. Muchos jóvenes mueren de todo tipo de enfermedades aparentemente sin motivo, incluso de personas mayores sin motivo alguno, y se atribuyen a las vacunas que recibimos hace 3 años.
Si esto se prolonga durante 5 o 7 años más, habrá enormes pérdidas, pero vemos esto que se ven accidentes, la gente no está presente y lo llaman infarto, pero cuando en algunos casos lo han hecho, especialmente, ¿ves por qué? Encuentran calcificación del corazón, algo que nunca antes había visto. Rick, las estadísticas que leí ayer muestran que el corazón se ha convertido en la principal causa de muerte en todo el mundo, al igual que la COVID-19, que aparentemente fue la mayor causa de muerte en los últimos años. Y como es, Mr. Kechi, sí, se relaciona con el corazón, sí, lo que llaman corazón, pero quizás esté relacionado con la COVID-19 o con la vacuna. Es difícil de decir. Mr. Kechi, es calcificación. Vemos muchos corazones sólidos, mientras que los corazones suelen ser blandos. Hay informes de que el corazón de muchas de estas personas se siente como si tuviera textura, lo cual es muy anormal. Tenemos que vivir con ello. Se ha ido, se acabó, está dañado. Pudimos ver quién toma qué y qué es. Nadie sabe qué eran estas vacunas. Se implementó, se hizo y el gobierno obligó a la gente a tomarlo, 2 o 3 médicos especialistas. Sí, ese patrón funciona y perdemos a muchos médicos. ¿Qué va a pasar? Porque las personas que en la primera línea se vieron obligadas a recibir inyecciones. Vemos un aumento en algunos sectores de enfermedades relacionadas con la parte final del coronavirus, pero es un tema del que no se puede hablar. Y si lo haces, terminas en prisión. Rick, sí, probablemente sea mejor no discutirlo aquí. Mr. Casey, no lo haremos. Rick, aunque se está abriendo mucho más de lo que se suele hacer en este sentido, tenemos Mr. Casey, sí, este médico nos engañó a todos con el señor Microsoft. Es blando en todas partes, así que su cerebro también lo es. No puede evitarlo. ¿Alguna otra pregunta o lo dejamos por hoy? Pregunta, hola, señor Cage. Usted habló la semana pasada sobre la separación del neutrón como radiación. ¿Puede explicarnos cómo podríamos practicar el proceso? Mr. Cage, depende. Rick, lo siento. Este comenta más adelante en la charla. Me refería al electrón, no al neutrón. Bueno, pensé que neutrón tenía más sentido, pero la separación del electrón como radiación. ¿Cómo podemos practicar el proceso, Mr. Cage? También se puede hacer con el neutrón, no importa. En este caso, no se puede hacer a menos que sea consciente de lo que se hace. En el mundo de la química lo llaman compartir electrones, donde al hacer eso se permite que el electrón se mueva en una órbita, una nueva condición. Pero se va un paso más allá, se comparte con una dimensión mayor, un campo de fuerza externo, que saca el electrón de los límites de su estructura atómica. En cierto modo se lo engaña o se lo forza. Y esto trae consigo muchas nuevas dimensiones de trabajo. Y al hacer esto, al trabajar fuera del entorno atómico, se crea radiación cósmica. Se necesita diluir los campos, se necesita extraer el plasma y es muy fácil de hacer, pero una vez que lo entiendes, no es difícil de lograr. Rick, ¿es un proceso natural en el espacio? Mr. Casey, ocurre en el espacio de forma natural, sí. De hecho, la mayoría de las lunas se crean de esta manera. La mayoría de las lunas se crean mediante este principio. En parte rechazo, en parte es atracción de 2 dimensiones diferentes. Si observas el 3i, lo usa muy bien. Vi muchísimas de las imágenes que aparecen. No son estas imágenes sofisticadas que te muestran en la pantalla, pero en realidad cómo funciona esto es un buen ejemplo. Este sistema usa continuamente lo que ustedes llaman interacción inversa. Y cada vez que dicen que usa una explosión masiva porque no lo entienden, es como poner un pan en la mano y desmenuzarlo. No es una explosión. Desde dentro, si explota, se desintegra. Pero si tomas un trozo de pan y lo desmenuzas, se corta en una línea específica. Depende de cuándo quieras, cómo quieras torcer el pan, qué forma darle en 2 mitades. 3i lo hace muy bien usando la separación de campos delante y detrás. Se ancla cada vez que se conecta con el sol, se ancla para desgarrarse. Y luego se ancla de nuevo en una dirección de su vuelo, probablemente donde vino, a otra estrella. Y ambos al conectarse generan energía que equilibra y permite la división. Es un sistema muy inteligente. Es una tecnología muy avanzada. Conocen el funcionamiento. La tecnología que entendemos, este edificio, queremos replicarlo. Y por eso, si escuchas todo esto, como siempre decían,
La luz está al frente. Claro que la luz está al frente, la semana pasada y la anterior. Crea campos delante. Hay una razón. A alta velocidad cualquier cosa entra, porque estas personas no pueden ver esa luz que está delante. Es un objeto giratorio dinámico y cualquier cosa que se interponga en su camino se desestabiliza. La posibilidad de que impacte con esto es nula. En segundo lugar, tiene una dimensión de campo magnético. También tiene protección, tiene atmósfera. Hemos hablado de esto muchas veces en los últimos 10 o 12 años. Vivimos y trabajamos, observamos un sistema dinámico. Y si entiendes esto y luego entiendes cómo se divide el plasma, se crea una condición mucho más fuerte con una intensidad de campo específica que coincide con el electrón y se puede extraer del electrón. Y cuando sale en su camino al interactuar con el campo que lo atrae, es un entorno que crea rayos cósmicos, una cantidad enorme de energía. ¿Alguna otra pregunta? Por eso, como dije, la Fundación Caixa, a través de nuestra forma de organizar las cosas, nos ha dado la oportunidad, gracias a los estadounidenses y luego a la reacción de los chinos y a todo lo demás, de ser una tercera alternativa. Si nos cierran, derribarán a Margrave. ¿Dónde se integrará la tecnología para que sea aceptada en una dimensión diferente? Tenemos que esperar. A ver si en los próximos días, en las próximas semanas, cómo reacciona el mercado a los anuncios que hará la Fundación Keshe. Todo está respaldado científicamente. No lo decimos solo nosotros. Nos convertiríamos en contrapeso contra quienes terminan la guerra, pero ahora pueden crear el caos para sí mismos, para que nos convirtamos en un punto de equilibrio con el conocimiento para compartir. Pregunta, hola a todos y un agradecimiento especial al señor Keshe, a Rick, todos los buscadores de conocimiento de atrás por su incansable labor en la elevación del planeta. Me llamo Emanuel de Alemania y mi pregunta es sobre los viajeros espaciales que visitan nuestro sistema solar en estos momentos, dado que su tecnología y conocimiento son tan avanzados en comparación con los nuestros. ¿Hay algo interesante que puedan aprender de la humanidad y de la Tierra, además del proceso de transmutación? Alguna vez mencionaste la forma de amar común entre los terrícolas. ¿Cuál podría ser su intercambio con otras civilizaciones del sistema solar? Mr. Keshe, en estado material la humanidad es muy avanzada. En el estado energético el hombre está desconectado por la estupidez, la arrogancia y la ignorancia. Así que si estas personas quisieran aprender algo sobre el mundo material, los humanos serían los mejores. Si se trata de que el hombre comprenda el funcionamiento de la energía, se han equivocado de persona. Sí, tienen que aprender mucho de nosotros, de las computadoras, los microchips, de cómo manejamos estúpidamente las bacterias. El conocimiento del hombre en el estado material es muy avanzado, así como los envidiamos sentados en ese ovni. Ellos nos envidian a nosotros por la llegada de los vehículos de cuatro ruedas a esta posición. No olviden que estos viajeros nos han visto muchas veces, ya saben, montados en el burro, sin beber agua de ningún sitio, muriendo, sin saber que contiene un microbio. Y ahora nos hemos vuelto muy competentes en el estado material. La contraparte, el estado energético que ellos utilizan, nos confunde y nosotros estamos desconectados por ellos con el estado material. Pero ahora entendemos el estado de la materia, el estado de la energía, así que lo vemos en ambos barcos. Los vehículos de cuatro ruedas han aprendido un poco más. Sí, vienen a aprender nosotros de los motores de las computadoras, pero se ríen de nosotros porque no hemos aprendido sobre el funcionamiento de la energía de la materia. Y por otro lado, una pregunta que planteé antes, ¿estás seguro de que cada vez que te subes a un tren, el de al lado es de este planeta? ¿Un 30%? No. Si quieres crear un hombre, tienes que trabajar mucho en 9 meses, como lo llaman, el embarazo y todo lo demás. Si quieres trabajar con la energía del hombre, es instantáneo. No necesitas al hombre. El, ho- el hombre ha elegido el camino más difícil. Recuerda la canción que dice, lo siento, parece ser la palabra más difícil. Esto aplica a la humanidad y el camino ya está tomado, pero seguimos ahí para que otros aprendan. ¿Alguna otra pregunta? Rick, gracias, señor Keshe. Los dejo ir. Mr. Keshe, acabo de recibir una nota. Quienes pidieron el paquete de Halloween deberían salir antes del próximo viernes o quizá mucho antes.
Esperemos que se publique o envíe el martes. Y si alguno de ustedes lo envía, debe ser mañana o domingo o más tardar para que se pueda procesar. Enviar y tenerlo con ustedes para Halloween. Es un paquete precioso, lo hemos visto, es muy bonito. Y lo mismo ocurre con el paquete de Navidad. Este año los últimos pedidos del paquete de Navidad estarán disponibles aproximadamente cualquier pedido recibido antes del 10 de noviembre. Después de esa fecha, no aceptará ningún pedido porque debe hacerse correctamente para que esté listo. Deberíamos dejarlo para el último minuto de este año. Van muy adelantados. ¿Alguna otra pregunta? Respondo una pregunta más, hay otras y damos por terminado el día. Tengo que ir a una reunión. Pregunta, muchas gracias por todos los tesoros que nos brindan generosamente. Les deseo lo mejor. Mi pregunta es de hace tiempo. Es larga quizá porque, bueno, la respuesta, porque estoy comparando la circulación sanguínea con la circulación energética que desde hace tiempo se usaba en la acupuntura, el Qigong, el Tai Chi, medicina tradicional china, parte de ella. Entonces, ¿cómo se crea esta circulación de energía en el cuerpo? ¿Se crea de forma natural según las necesidades del sistema o como la circulación sanguínea? Mr. Casey, hay diferentes razones. La estructura celular, la estructura ósea, las presiones ambientales, la inercia ambiental, todo tipo de cosas. No es solo una cosa. Es muy interesante. La evolución de ciertas razas es asombrosa. Si observamos esto es gracias a la investigación y otras cosas que a veces nos resultan útiles cuando se trabaja en conjunto natural, como se llama, con ejemplos de ello. Vemos estadounidenses negros altos, fornidos, con pies enormes, y algunos japoneses altos con pies muy pequeños. Vas a una zapatería en Occidente, siempre hay 46 y 47, siempre hay uno disponible. Algunas tiendas mantienen la talla 47 y media, lo normal. En tiendas chinas y japonesas, si piden la 45, no la tenemos. Y ves tantos hombres altos, todos con zapatos, nos adaptamos al entorno, a lo que llamamos inercia local. Aumentaron la altura, pero los pies, su tamaño y forma aportan una mentalidad de emociones y demás cosas diferentes. Y no es así. No han desarrollado una talla de pie diferente. La próxima vez que vayas a China y busques la talla 46, te mirarán como diciendo, ¿eres idiota? No existe. Vas a tiendas europeas y occidentales y pides la 46 y es lo normal. Me gustaría la 47 y media. También tenemos esa talla. Sí importa. Genera cambio. Y lo que hacemos localmente, como lo sentimos emocionalmente, cómo las condiciones ambientales afectan la estructura de nuestro cuerpo. Y cómo nos vemos, cómo nos sentimos, qué emociones transmitimos. Y es colectivo. Y cuando creamos, llevamos una raza de una parte de este planeta a otra. Ambas no se entienden porque la estructura del cerebro crea una lógica diferente en la inercia del espacio. Esto es igual en todos los aspectos de la ciencia del conocimiento de la creación. Espero haber respondido lo que buscabas. Pregunta, muchas gracias, señor, por su tiempo. Gracias. Sé que muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que compartamos una nueva estructura. Abriremos una nueva dimensión de enseñanza la próxima semana. De nuevo, volvemos a una parte del tiempo, a la evolución del tiempo, a la conexión con el alma y al resto. Y esto abre una nueva dimensión a través de la estructura. Pero lo que tenemos hoy de sus gráficos es muy interesante. Y lo que vemos coincide más o menos con lo que buscamos, interactuar, difundir el alma en lugar de recolectar un alma, lo que significa recolectar energía universal. Y vemos eso, y en muchos sentidos estamos en camino de realizar una prueba para ustedes el último viernes de este mes. Espero que la disfruten cuando visiten el entorno. Muchas gracias y vuelvo al tema. Por favor, sigan apoyándonos. Necesitamos comprar más unidades para la comunicación. Necesitamos muchas más y por favor, apóyennos para poder completar y configurar esto. Nos vemos la semana que viene. Rick, muchas gracias, señor Casey. Un pequeño anuncio.
Una invitación en realidad del Consejo Universal enviado por Lisi, que dice, nosotros, el Consejo Universal, los invitamos a unir libremente sus almas cada 3 horas, unificándolos para iluminar las almas de todos los líderes y encontrar el camino hacia la paz permanente, evitando el sufrimiento de la fisicalidad en este planeta. 612, Taller de Buscadores de Conocimiento del 16 de octubre de 2025. Gracias a todos por seguir construyendo el alma de la paz permanente y definitiva en este planeta, por construir el conocimiento a través del amor del creador del universo, practicando la ética del creador de pensar, hablar y hacer el bien a cada ser en este planeta y a toda la comunidad universal, encontrando caminos para conectarnos con ella y para aportar al conocimiento de toda la comunidad universal. Gracias.